Yo no escucho la música, los escucho ustedes, pero no escucho la música. Buenas, buenas. Acá estamos, Ya estamos. Buenas, ¿cómo andan? Qué bien. ¿Todo bien? Estamos combinados de color, ¿viste, Pablo? Estamos con el tonalidad media celeste. Sí. Tengo el audio, capaz que se escucha que se repite, es el audio de mi celular, que tengo el streaming obviamente en el celular. Pará, bien. Acá voy a poner. Quiero probar que esto. Bien. Dale, Hola. Bien. La gente ahí, ¿cómo escucha la música en relación al... ¿Ya tenemos a alguien conectado? Sí, hay varias personas ahí, hay 5 personas por lo menos había visto. No, esto es tremendo. Es una audiencia, Pablo, que... El éxito que tenemos. Lo que... El éxito. No entiendo por qué... La gente nos sigue, la gente nos sigue. Tenemos algo nuevo hoy que en el streaming que estoy viendo que estamos saliendo súper chiquititos, cuando la cámara en realidad yo la tengo ocupando toda la pantalla. Pero bueno, está. No sé. Problemas técnicos ya de arranque. La gente nos ve igual, Es ¿no? una tragedia. La gente nos ve igual, ¿no? Acá sí dice, mirá, está bajita. Está, la música bajita. Tiemble y bye, nos dicen tiemble y bye, sí. Sí, es lógico. Por mí no creo, por mí no creo. Bueno, se escucha bien a nosotros entonces, bien. La música bajita porque después lo importante es escuchar a Nacho, que Nacho ya anda por ahí, ahora ya lo vamos a presentar. Así que nada, se escucha todo bien, la gente bien, ya veo que la gente chatea bien también. Estás conforme, digamos. Sí, yo estoy conforme. La música de fondo es de Patti, que trabaja en Plymouth, que bueno, su nombre artístico es Foro, es una artista y DJ uruguaya muy reconocida, así que nada, saludo para Patti. Está musicalizando el streaming de hoy. No sé si capaz que nos está viendo desde Miami, porque Patti está en Miami. Pero se escucha la música. Creo que capaz que se escucha muy bajita, ¿no? A ver, que alguien nos diga ahí en el chat. A ver qué nos dice la gente del chat con la música. Dice no cómo se escucha la música. Yo la voy a subir un poquito, a ver, por la duda. Dale. Mientras esperamos unos minutitos que venga alguien más. Y arrancamos. Me parece así también respetamos el tiempo de los puntuales. Se escucha abajo, sí. Se escucha abajo. Bueno, no importa, estamos bien ahí. Estamos bien ahí. Sí, igual ahora ya viene Nacho. Bueno, a ver. Presentamos a Nacho y después pasamos a darle ahí ya. Vamos para adelante así respetamos el tiempo y dale. Los que se vayan sumando. Dale. Bueno, antes que nada también, Mati, agradecerle a todos los que están presentes, los que están escuchando. Esta actividad que la hacemos bajo el nombre de Plymouth Live es un ciclo que ya tiene un tiempo, no sé si empezamos el año pasado, ¿no? O el otro. Ya no me acuerdo. Es tanto el streaming que hemos hecho. Estamos hechos unos pendex del streaming, de Twitch. Que bueno, un poco el objetivo es utilizar la agencia también como una forma de conocer personajes, conocer historias y aprender este formato, así que hoy tenemos el privilegio de tener un contacto directo desde Boston. Sí, la verdad te digo, yo estoy muy emocionado porque yo soy un fanático de los videojuegos. Bien. Conozco la música que hace Nacho para videojuegos, obviamente. Aparte participó de un videojuego muy popular en Estados Unidos y además un juego hecho desde Uruguay, que Kingdom Rush, que la gente no quiero adelantar. Pero yo soy fanático de los videojuegos y obviamente estoy medio como niño esperando a ver qué va a contar Nacho. Tremendo. Y además tengo cosas para decirle, a ver qué opina él de tal música, de tal videojuego, capaz que ni lo conoce y me van a cagar. Pero te van a hacer alguna pregunta que otra, así que nada, estoy contento. Bueno, y lo otro es también alentar a quien quiera ir haciendo preguntas en el chat. Sí, obvio. La idea es poder ir levantando preguntas mientras charlamos, así que muy descontracturado y tratar de aprender todos este rato. Así que Nacho, te invitamos directamente a, si querés,
prende tu cámara, micrófono, y a ver si Ahí te estamos, vemos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí estamos. Sí, estamos. Acá el técnico me dice que Estamos, estamos. todos. ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? A vivo desde la ciudad de Boston, estamos acá. Un saludo a todos por allá. Qué nivel, qué nivel. ¿Qué hora es en Boston? Ahora son las 4 de la tarde. Qué bien, 4 de la Sí, tarde, no, mirá, está de a poquito saliendo el sol. O sea, pensé que teníamos esto- más diferencia horaria. ¿Solo una hora tenemos? ¿Ahora? sí, hasta hace poquito eran como 2 horas y cambió la hora hace poquito, así que ahora ya estamos más parecidos. Qué bueno, che. Che, bueno, para quien no te conoce, es un poco difícil presentarte, así que lo voy a hacer medio más o menos seguro y vos vas a poder corregir. Porque, digamos, una característica que tiene Nacho, una es que es uruguayo, viviendo en Estados Unidos hace muchos años, ahora nos va a contar un poco de su recorrido, de su vida. Pero además es de esas personas que tienen un montón de etiquetas, profesiones, especialidades. Entonces podríamos decir compositor, productor, periodista, eh, bueno, músico. Yo creo que primero qué es sé yo, músico no sé, sí, es de todo. Hacés changa también, Nacho, pará. O sea, trabajás en la Lo que Control, venga por a ejemplo, pedir, ya. En la- Vayan poniendo ahí en el. También tiene toda una beta social muy grande. Nacho fue uno de los cofundadores de Techos, la organización en el desembarco, creo, de Techo en Estados Unidos. También fue fundador de Social Lab, que creo que muchos podemos recordar aquellos años en los que Nacho estuvo. Creo Social Lab sigue estando, ¿no? Sigue operando. Sí, sí, está en Uruguay, México, Buenos Aires, Chile y Colombia. Bien, bien. Pero bueno, también toda una beta social que ahora Nacho nos va a contar. Y por último, o al menos de aquellas cosas que uno más puede conocer dando distancias, también la intervención de Nacho en una colección de NFTs llamada Lil Heroes. Y que bueno, en gran medida fue también el gancho como para decir, charlemos un poco, que nos cuente Nacho su visión, que nos cuente su historia, que nos cuente un poco todo el recorrido y toda esta mezcla de periodismo, música, de alguna forma tecnología también, ese aspecto social. Y también digo, queremos darle foco a todo este nuevo mundo de los NFTs, tu visión del tema, para dónde crees que está yendo la cosa, contarnos un poco de la experiencia que tuvieron con Lil Hero. Así que bueno, nada, en principio agradecerte por estar acá y lo primero es preguntarte cómo te presentarías vos, digo, después de esta presentación espantosa, ¿cómo te presentarías Bueno, vos? decimos cualquier entrevero, o sea, horrible. No, Ahora, Nacho, presentate vos. Exacto. la verdad que es medio de quilombo, ¿viste? Porque, o sea, siempre vas encontrando cosas que te entusiasman y te vas enganchando y la verdad que es algo que a veces pienso, no debería aflojar un poco y enfocarme más en una cosa en vez de estar así como, bueno, músico, emprendedor, pim, pum. Pero es un poco lo que me gusta, ¿viste? Es conocer gente, hacer proyectos. Obviamente la música es como un hilo conductor que está desde los 5 años que empecé, ¿viste? A escuchar música. Mi viejo me llevaba al Teatro Solís a escuchar música. Después empecé yo a estudiar y a escribir música. Pero sí, hay un poco de todo eso que decías, Pablo, y es verdad, o sea, es un poco caos, pero es así. Nacho, contanos por qué terminaste allá viviendo en Boston, o sea, digamos, qué fue un poco de tu vida acá en Uruguay y por qué Claro. desembarcaste allá. Claro, yo viví en Uruguay hasta los 24, a los 24 o 23 que terminé la facultad, estudié comunicación, me fui a armar el techo a Estados Unidos, entonces estaba el 70% en Estados Unidos, el 30% en Chile, que es donde estaba la oficina central del techo. Y bueno, y ahí fue como que puse como una primera pata en Estados Unidos y ahí fue que armamos el techo y después vino Social Lab. Ahí me dio la oportunidad de, o sea, la vida en ese momento era increíble. O sea, estaba una semana en una favela en Brasil y a la semana siguiente estaba en Wall Street con Carlos Slim o con Bill Clinton. Y después la otra semana estaba en San Francisco, en Google. Me acuerdo que una vuelta estábamos en Google y estábamos como locos porque, viste, estabas ahí en el campus de Google y empezamos a sacar fotos y vino un tipo y nos dijo, no se pueden sacar fotos en Google, y nos pusimos a discutir diciendo, ustedes le sacan fotos a absolutamente todo el mundo, literalmente, y no nos dejan sacar fotos a nosotros. Entonces, pero sí, y después de eso arranca Social Lab y yo en paralelo siempre estudié música, siempre seguí con la música desde muy chico, muy chico. Entonces, cuando tenía 27 por ahí,
dije, vos, si esto no lo hago a full, o 26, si esto no lo hago a full ahora, después va a ser muy tarde, va a ser muy difícil. Y bueno, empecé a darle un poco vueltas a eso. En Uruguay en ese momento todavía no había una escuela de música, digamos, popular que no fuera música clásica. Yo en ese momento había medio que vuelto a Uruguay, estaba un poquito menos de la mitad en Uruguay, el resto en Estados Unidos. Ahí fue ¿Eso qué año fue esto que estás contando? Eso fue 2012, que por ahí fue que nos conocimos, Pablo. Yo estaba mitad del tiempo en Uruguay, mitad del tiempo en Estados Unidos. Y ahí medio que me armé como mi propia universidad. Entonces estudiaba percusión, estudiaba canto, estudiaba armonía, estudiaba composición, todo con distintos profes. Y en el medio seguía armando Social Lab en todas estas ciudades, en Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago, en Montevideo. Explica un poquito qué es Social Lab para quien no conoce. Claro, Social Lab es como una especie como de venture capital enfocado en proyectos de impacto social. O sea, dábamos capital semilla a proyectos que tenían potencial de generar impacto social, pero ser económicamente rentables. Entonces, básicamente, hacíamos alianzas con empresas que querían innovar en determinadas áreas, como pueden ser, no sé, el acceso a la penetración de Internet en los sectores más pobres, o el tema del agua potable, o distintos temas. Y hacíamos como concursos con gente que tuviera ideas para resolver problemas muy específicos. Y bueno, y después de eso fue que apliqué a Berkeley, que fue la universidad donde terminé estudiando después. Me dieron una beca para venir para acá, y ahí largué todo lo que estaba haciendo y dije, es ahora, surgió esta oportunidad. No me dieron la beca suficiente como para decir, ya está, me dedico a la música, ya está. Entonces me vine hasta acá, me conseguí una reunión con el presidente de Berkeley, lo convencí de que me diera la beca que me faltaba. El loco me quería contratar para que yo lo ayudara a juntar plata para Berkeley. Y dije, no, estoy dejando el tema del fundraising para mí, más estudiar música. ¿Y cómo lo convenciste? O sea, ¿con qué argumento lograste eso? Y le dije, vos, yo me voy a encadenar a esta puerta hasta que me den la beca. No hay chance que no me den esta beca. El tipo vio las ganas que yo tenía ¿viste? Porque yo ya estaba haciendo algo que me había ido muy bien y que me gustaba y toda la historia. Y él tenía una historia medio parecida. Él había vivido en África trabajando en temas sociales y después se había dedicado a la música. Y la verdad que no sé bien cómo fue, pero al final, viste, lo convencí y salí de esa reunión y me llega un mail a los 10 minutos, 15 minutos. Ignacio, hemos revisado tu caso y te van a dar una beca de no sé cuánto. Y ahí fue que me vine, pero yo tampoco tenía plata como para vivir. ¿Viste? Boston es una ciudad muy, muy cara, entonces tenía como fondos muy limitados y es como esas cosas que decís, me tiro al agua y después mientras el camión se va moviendo, los boniatos se van acomodando, ¿viste? Y fue así, me tiré a la piscina y las cosas se fueron dando. Tenía plata para 6 meses, para un año, después y ya van casi 10 años que estoy viviendo acá en Boston. Conocí a mi esposa acá, nos casamos. La experiencia de Berkeley fue increíble, increíble, increíble. Es como estar en Disney las 24 horas, en el sentido de que tenés músicos de todas partes del mundo que están pendientes y buscando oportunidades para hacer cosas, desde gente que hace música para videojuegos, gente que inventa instrumentos, gente que es experto en cómo grabar música, gente que son compositores, ¿viste? De orquesta, otros que son de música electrónica. O sea, hay de todo. Y vos estás ahí absorbiendo todo eso con gente, viste, que de repente está desde los 3 años encerrado en un practice room estudiando su instrumento, son expertos en eso, hasta gente que son hackers y mezclan el mundo de la tecnología con la música. Entonces había un poco de... Y lo que tiene la experiencia de estudiar en una universidad así es que vos vivís con músicos y estás todo el tiempo, digamos, estimulado, ¿no? O sea, yo vivía al principio con un violinista alemán y con un pianista uruguayo. Después me mudé solo, pero vivía al lado de Berkeley. Mi casa era como un hub que habíamos armado donde todo el tiempo pasaban músicos y hacíamos como especie como de tertulias musicales donde todas las semanas venía alguien a presentar lo que estaba trabajando. De repente eso que estaba trabajando era, no sé, un proyecto sinfónico que mezclaba la música de Turquía con la música de América Latina, y otro que venía que era pianista cubano increíble, y vos podías escribir para cada uno de esos artistas. Entonces, fascinante la vida, Nacho. O sea, No, tremendo. Yo corto el pasto los fines de semana en casa, Nacho. Corto el pasto, juego. Sí, Nacho, ¿y esto cuánto duró, digamos, ese pasaje por la universidad? Mirá, yo la universidad la hice bastante rápido, porque como no tenía plata, lo que hice fue hacer lo que se llama test out lo más rápido posible. Entonces, buenísimo. Me compraba los libros y me estudiaba las materias más como teóricas,
y avancé directo hacia las materias como más, que es donde le sacás más el jugo a Berkeley. Entonces, pero fue como... perdóname, vos entraste ahí, digamos, con un perfil musical más de instrumentista, de cantante, o sea, ¿cuál era tu Sí, foco, yo digamos? lo que quería hacer era aprender todas las cosas que no pudieras aprender en YouTube. Entonces era como enfocarme no en la parte tecnológica, sino en toda la parte análoga de la música, que es lo que a mí me interesaba era composición de big band y de música y de jazz, básicamente, jazz composition, y estudiar guitarra, básicamente, con todos los capos del mundo del jazz. Y cuando salí de Berkeley, que no sabía usar la computadora prácticamente, dije, bueno, pero ¿qué hago con todo esto? ¿No? El músico de hoy, viste, tenés que saber producir, tenés que saber escribir, tenés que saber trabajar con equipos, o sea, hay otras cosas que, sobre todo la limitante tecnológica, no tenía resuelta, y me puse a ver YouTube, contraté para un proyecto un amigo que me ayudó con la parte tecnológica, y así te vas enganchando, y realmente como todo lo difícil de aprender la música, estaba toda esa parte de Berkeley, y cuando salí de Berkeley, toda la información más técnica de tecnología, todo eso está todo en internet. Entonces es combinar un poco esas dos patas ahí. Bueno, y ahí, digamos, ese lado más social, digamos, quedó atrás, o algo de eso de Techo, de Social Lab, después lo llegaste Sí, esto a medio retomar. que siguió porque cuando estaba en Berkeley me contrató Univision, que es como el canal hispano así más grande de acá, me contrataron para que creara un laboratorio de innovación musical dentro de Univision, que mezclara música con temas sociales, donde la música fuera como el hilo conductor para hablar de otros temas. Entonces ahí estuvimos haciendo documentales, hicimos un concierto en la frontera entre México y Estados Unidos, 2 semanas antes de las elecciones, con Alejandro Sanz, Carlos Vives, Julieta Venegas, René Pérez, toda la pesada de... Eso fue por una cena. Llevamos a Drexler a la casa del capo de Univision, de Isaac Lee, con el que sigo trabajando hasta ahora, y lo llevé a Drexler, que lo conocía por Uruguay y por la historia. Hicimos una cena, y en esa cena se nos ocurrió... Teníamos 2 ideas: hacer un documental sobre la nueva música cubana a O sea, 20 años. vos estabas en esa cena con el capo de Univision y con Drexler, estabas vos ahí. Claro, porque así, el capo de Univision Es fue uno tremendo. de los... Y vos estabas cortando el Y yo pasto. estaba cortando el pasto, Nacho. O andando en bici, capaz. Pero digo, a ver. Entonces, no, sí, es que fue... Cada cual con su vida y su gusto, ¿no? Claro, no, es que viste, también es verdad eso que estando acá se dan oportunidades Claro. que a veces desde Uruguay es más difícil acceder a esas cosas. Entonces, Totalmente, obvio. yo a Isaac lo conocí hace muchos años, había sido una persona clave para armar el Techo en Estados Unidos, es alguien que siempre ha sido extremadamente generoso conmigo. Y bueno, y yo tenía relación con Drexler, llevamos a Drexler a la casa de Isaac, un poco para que se conocieran, para ver qué proyectos podemos hacer, y ahí vamos con dos ideas. Una era hacer un documental a 20 años del fenómeno de Buenavista, contando la historia de los músicos de Cuba de hoy, lo que está pasando hoy en Cuba a nivel musical. Y la otra opción era un delirio, que era hacer un concierto en un escenario giratorio. Vos acordate que en el 2016 en Estados Unidos era muy, muy complicado el tema político, con Trump, la tensión que había, los hispanos acá estaba muy, muy caliente todo el tema. Entonces se nos había ocurrido hacer un concierto en un escenario giratorio. No había, mirá que cuando presentamos esta idea no había ningún tipo de estupefacientes ni alucinógenos, pero esta fue la Es dudoso igual eso es dudoso, pero no está chequeado, no está chequeado. No está chequeado, Sancho, pero vamos a Spoiler creerte. alert, lo terminamos haciendo de una forma modificada, pero la idea era hacer un concierto en un escenario giratorio donde cuando empezara la canción vos estuvieras del lado de Estados Unidos y cuando terminara estuvieras del lado de México, ¿no? Buenísimo. Ese era el concepto. Obviamente hacer eso era imposible. Pará, ¿y cómo lo terminaron haciendo en la práctica? O sea que... Bueno, eso nos pasa a nosotros mucho también en la agencia, ¿no? Vamos, una mega propuesta. La idea empieza así y termina después en unos cartoncitos de fondo. Al final lo que terminamos haciendo es hacerlo en la frontera, pero sin escenario giratorio, y hacerlo del lado de Estados Unidos, que era un poco más fácil de hacerlo que del lado de Tijuana. Lo hicimos en el lado de San Diego, y fue una experiencia impresionante. O sea, obviamente esto requirió permisos en la Casa Blanca, esto se transmitió a 80 millones de personas en Univision,
estaba Gael García Bernal, estaba Jorge Ramos, a nivel musical estaban todos los artistas más importantes. Y otra cosa que hicimos fue que armamos una banda con gente de Berkeley, que eran todos amigos míos que se habían grabado recién, y toda esa fue como la house band del performance de Alejandro Sanz. Bueno, acá Entonces, la gente comenta que le digas a Alejandro Sanz que nosotros queremos manejar las redes, porque hay gente acá que es fan de Alejandro Sanz. ¿sí? Pero tu rol en todo eso, ¿cuál era concretamente? Vos, digamos, el día de ese show estabas, digamos, atrás de todos los detalles, o estabas en alguna de las partes. O sea, todo esto fue un proyecto que surge de ULab, que es Univision Lab, que fue este lab que yo armamos, y básicamente mi rol fue producir toda la banda de Sanz y en paralelo coordinar con todos estos artistas que hay, desde el tipo que llegaba en avión 20 minutos antes y quería la prueba de sonido a no sé qué hora. O sea, después conseguir muchos de estos artistas, trabajamos con todo el equipo de Univision, de PR y de audio y de producción tremendo. Más que nada de producción fue, pero también me metí un poco en la parte musical porque hicimos la producción de elegir a armar toda la house band para Alejandro Sanz. Vino el productor de Alejandro, como el music director de Alejandro Sanz acá a Boston, hicimos ensayo con él. Una experiencia increíble, inolvidable. Y eso fue 2 semanas antes de las elecciones de Trump. Lamentablemente ganó Trump, entonces no cumplimos como ese objetivo que teníamos, pero sí cumplimos el objetivo de mostrar de que América Latina, a veces Hispanoamérica, es visto en Estados Unidos muchas veces como el drug dealer, el tipo que está siempre, cuando hay una película, siempre el latino es el que está, ¿viste? El delincuente, claro, muy estereotipados, y América Latina no es no sé. ¿Cuánta razón tiene? Claro, no es Astor Piazzolla, no es te entiendo, no, obvio. Etcétera. No es la cultura, no es todas las cosas lindas de los latinos también. Claro. Un dato randísimo, está súper random que voy a dar, que hoy hablabas algo un poco de las oportunidades y que salió un estudio de que Latinoamérica es el mejor terreno para las startups en el mundo. Salió hace dato súper fresco. Estoy tirando un dato que no, estamos hablando de la música, todo, pero salió hace nada en los diarios que Latinoamérica es el mejor lugar para las startups, así que tan mal no estamos. Vamos a seguir hablando de esto. Nacho, contanos cómo sigue un poco tu vida en adelante. Por ejemplo, algo que llama mucho la atención es tu incursión en la, digamos, producción musical en videojuegos, como fue el caso de Rush. ¿Cómo sigue la historia y cómo te vas metiendo en esos lugares? Y acá viene alguna pregunta mía, Nacho, de unas cosas acá guardadas para preguntar. Pregunta picante. De lo que pueda hablar, porque viste que no, pero es más bien de videojuegos te voy a hablar, a ver qué tal. Hay muchas cosas, viste, en lo que es interesante. Ahora estoy trabajando en un juego, por ejemplo, que no puedo decir absolutamente nada, ni el nombre, ni de con quién, porque vos firmás lo que llaman NDA, que son Non-Disclosure Agreements. Claro. Y hay mucha, de hecho tengo que ver qué es lo que está atrás de esa pantalla, si no es nada de esa pantalla que ven ahí. Sí. Hay un Discord ahí funcionando, ¿no? Que está con es el de Lil Heroes. Es el de Lil Heroes. Pues está chateando la gente en ese Discord, te aviso. Sí. No, a ver, lo de los videojuegos fue así. Yo trabajé como 4 años por ahí en Univision armando ULab, donde hacíamos conciertos, ya te apagaron la pantalla. Pero lo apagaste con la mente. Apagaste la pantalla. Tremendo. No. Tipo, te queda la boca, le cortamos la pantalla. Fue eso, ¡pum! Y apagó. Tremendo, Nacho. Increíble. Y nada, trabajé varios años ahí en Univision y en un momento yo ya tenía ganas también como de armar mi propio, kiosco y de mi propia cosa. Y viste, a veces trabajar, o sea, lo bueno de trabajar en una empresa así tan grande como Univision es que podés armar un concierto en la frontera entre México y Estados Unidos y sumar a toda la pesada y tenés espalda para hacer eso. La contra es que también a veces cuando vos sos como más emprendedor y querés moverte a una velocidad, a veces desgasta bastante estar dentro de una estructura tan grande. Entonces, en paralelo a eso, me llamaron de Ironhide para escribir la música en ese momento era el Kingdom Rush Vengeance. Y para Nacho, ¿vos ya tenías experiencia en algún videojuego o te llamaron porque dijeron, este es un crack y quiero que haga algo? No, yo ya tenía experiencia escribiendo música, o sea, pero realmente nunca había trabajado en videojuegos. O sea, era como los videojuegos? Sí, o sea, de chico había jugado, pero no soy un experto en videojuegos. O sea, que si me haces preguntas me vas a dejar regalado. No, seguro. Pero ¿sabés qué te quería comentar? Porque es increíble porque, a ver, los videojuegos, o sea, hay obras maestras de videojuegos y Kingdom Rush es un gran videojuego, por algo la popularidad que tiene.
y realmente tiene ahí la música que vos te mandaste, que digo, está realmente muy buena, no es porque te esté haciendo acá esta entrevista, pero está increíble lo que hiciste a nivel musical. Digo, a la vista está un poco también como el juego, pero mucha gente, digamos, que hace arte para videojuegos siempre tiene como una inspiración, ¿no? Vos hablás lo mismo que la gente, que los directores de películas, y todo, esto es arte, ¿no? Entonces, muchos creadores o muchos productores musicales o algo te dicen, mirá, no sé, por ejemplo, había una época, no sé, me acuerdo que en PlayStation, me acuerdo en un momento en los 90 estaba muy vinculado los videojuegos con la música new metal en su momento. Mortal Kombat tenía toda una musicalización en ese sentido. Había muchos juegos que estaban como muy vinculados a un tipo de música. Hay como tendencias en ese sentido y bueno, está. Quería saber si vos tenías como inspiración en otro videojuego, porque vos haces como una música muy épica, ¿no? Obviamente, que es lo que requiere Kingdom Rush. Y quería saber si vos me decís, mira, ¿sabes qué, Mati? Yo tengo fue Final Fantasy toda la vida y de ahí un poco, Sí. no sé si tuviste referencias o qué, o creaste de cero, lo cual te hace el doble de capo, obviamente, ¿no? No, Y sin quitarle mérito a la gente que también usa referencias, pero ¿cómo yo nace creo eso? claro, yo creo que ahí realmente, o sea, a veces la gente piensa o sea, pasa mucho en el cine y pasa mucho en los videojuegos de que el compositor creó eso y es un capo y toda la historia, pero realmente esto es un laburo colaborativo donde Totalmente, si vos claro. o sea, el laburo que vos haces, tenés que tener una muy buena pared enfrente para que las ideas que cuando a vos te den feedback, realmente te aporten y te digan, mira, esto no funciona por esto y por esto y por esto, vamos a ir por tal camino. Y no, eso no, no necesariamente tiene que ser alguien que sepa de música, puede ser alguien pero que entienda bien la historia que estás tratando de contar y que Claro. vos después resuelvas eso a nivel musical. O sea, eso es clave. Y yo creo que en Ironhide tienen a gente que son expertos, ¿viste? No son muy, muy, muy capos, entonces te dan feedback y realmente te ayudan a que vos llegues al máximo nivel posible. Ahora estamos trabajando en un proyecto que va a ser una bomba y tal, nivel de detalle en el que estamos trabajando es máximo nivel mundial, o sea, Qué bueno sí, porque, no puedo decir mucho, pero realmente va a estar buenísimo. buenísimo, Nacho, lo esperamos, pero no, lo que te quería comentar también, que me parece que lo que tiene el diseño de música para videojuegos, en este sentido también es que tiene mucho también de la usabilidad, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una música que va de fondo, que acompaña una película, o una música que requiere que hagas una acción. Como en este caso son los No, videojuegos. y además es algo O sea, vivo, es porque una interacción que tenés que tener. O sea, la música hace interactuar también al Exacto. jugador. Entonces digo, nada, te quería preguntar. Yo te iba a preguntar por títulos como Hotline Miami, que tiene una banda musical increíble, que esto, no sé si lo conoces ese juego. No, después No me lo tenés que conoces. pasar data y Yo te, no, yo te lo voy a pasar, pero te quería preguntar sobre juegos que así como que tienen bandas musicales icónicas. Me pasa mucho en el mundo de videojuegos también, que ya le cuento a la audiencia. Hay juegos que hacen toda su banda musical, o sea, toda su banda que es original, obviamente, ¿no? Que tiene todo un equipo como Nacho. Y que es tan buena la música del videojuego, a la gente le copa tanto, que lo sale que del hace videojuego. después, que después se vende la banda del videojuego, aparte de las mismas plataformas como Steam, por ejemplo, que es una plataforma, se vende la banda. O sea, Mirá, automáticamente vos te totalmente. bajás la banda del videojuego porque te fascina, porque te hizo, Sí, obviamente, es una parte muy grande del videojuego. La gente, viste, cuando habla del videojuego, realmente Sí, de los gráficos, la jugabilidad, obviamente, pero si hay un mal sonido, te juro que el videojuego no va a andar. Y en el caso de sí. Kingdom Rush es todo, es jugabilidad, es como son los gráficos y la música que acompaña de una manera excelente. Así que nada, te quería preguntar por alguna cosa de esa, pero sí, no, buenísimo, Nacho. creo que hay una cosa interesante que es que un poco la diferencia entre el cine y la... Yo he hecho también algunas cosas de cine y lo que tiene laburar en videojuegos es que es un lenguaje, o sea, el lenguaje del cine tiene más o menos 100 años, ¿no? Y hace 100 años que ya, si vos querés hacer, no sé, comedia, tenés que ir para un lado, si querés hacer terror, tenés que ir para otro, si querés hacer drama, ya hay como cánones mucho más establecidos, obviamente siempre hay gente que está como empujando la barrera y haciendo cosas nuevas, pero ya hay un lenguaje muy claro, muy establecido. En el caso de los videojuegos es mucho más reciente y hay una voracidad de la gente que trabaja ahí por innovar. O sea, son gente que sabe que están escribiendo como el capítulo 1. Estamos como en el principio del siglo XX en el mundo del cine. Entonces, todo eso que hablabas de la interactividad, porque no es cuando vos haces una película, vos recibís la película Hay sin un música, guión. ya sabés cómo empieza, ya sabés cómo termina. Los videojuegos el jugador o la jugadora puede avanzar para tal lado y después volver para atrás y encontrar un tesoro y todo eso tiene que de alguna forma tener un relato con la música, entonces la música tiene que ser interactiva y tiene que tener, hay un montón de cosas ahí pasando y a nivel tecnológico, porque no solamente musical, sino que eso te cambia obviamente la forma de
componer y la forma de implementar esa música. Entonces es fascinante. Y después hay otra cosa muy zarpada que no todo el mundo sabe, que la industria de la música, la industria de los videojuegos es más grande que la industria de la música y la industria del cine combinadas. O sea, es una industria gigante, 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 gigante. Y que, claro, vos pensás una película grande hoy de Hollywood, de repente son, no sé, 200, 300 millones de dólares. Un videojuego grande de los que llaman AAA son arriba del $1 billion. O sea, son otras ligas. Y vos lo que De ves hecho, están ahí 10 es... años haciendo, o sea, hay juegos que están saliendo ahora que hace 10 años están haciendo equipos de 600 personas. O sea, Exacto. son obras de arte, pero obras maestras que obviamente Hay desde filósofos hasta, viste, escritores, hasta diseñadores, músicos, o sea, hay de todo ahí, ¿viste? Equipo de artistas bocetando, o sea, 12 personas bocetando en papel, así, De de hecho, meses. tuvimos acá en este ciclo a Facu Ponce de León, que siendo filósofo trabajó también para el Cirque du Soleil en toda la construcción de guiones y demás, o sea que en cierta medida creo que estas obras digamos que van a lo profundo, requieren como de la participación de un montón de especialistas distintos, ¿no? Y quien no está metido en la historia, eso después uno tiende a simplificar, ¿viste? Que ¿no? pensás Ese que jueguito. es un jueguito, Pero hay un montón de profesionales. Totalmente. Sí, y Nacho, ahí yo creo que vos como artista tenés que también, porque a veces el tema del ego es muy importante, ¿no? O sea, vos como artista a veces estás acostumbrado a que vos, pero esto es lo que yo compuse y es lo que tiene que ser porque es lo que... No, pará, esto es una colaboración. Si vos querés hacer tus discos, andá y hacelo solo. Si vos lo que querés es trabajar en un videojuego, en una película, tenés que trabajar con un director y tenés que recibir feedback y tenés que saber entender qué es lo que la otra persona necesita, porque la otra persona sabe mucho más que vos de la historia que están tratando de contar. Entonces vos tenés que tratar de absorber toda esa información y ver cómo asimilás eso. Y tu ego dejarlo a un costado y decir, bueno, acá esto es un equipo donde todos estamos tratando de que la historia se cuente lo mejor posible. Siguiendo con la historia y quizás ahí salteándonos algunos capítulos, me interesa saber y nos interesa saber, digo, cómo después de todos estos relatos que nos contás, cómo caes en el mundo de los NFTs, contá un poco también el nacimiento y lo que sucedió con Lil Heroes, o sea, cómo te metiste en este mundo. Eso es otra locura. Yo el año pasado... Otro capítulo en la vida de Nacho. Y vos seguías no, ahí el pato ya lo tengo cortado. Seguramente está haciendo otra cosa. Seguramente estaba haciendo otra cosa cuando. Un guisito. Sí, no, con bici, o en la playa, yo qué sé, no sé. Pero no estaba haciendo una colección de NFT tan popular como la tuya, seguro que no. A ver, lo de los NFT fue una locura, es una locura todo lo que está pasando. Pero te cuento, o sea, un poco por cómo empezó todo eso. O sea, básicamente yo venía trabajando con Isaac Lee, que era el capo de Univision. Después de Univision abrió una productora que se llama Exile Content, que es una premium content developer en Hollywood, que básicamente está como haciendo el puente entre Hollywood y América Latina. Y había estado haciendo música infantil para un show de Amazon que ellos producen, que se llama Club Mundo Kids. Hice 2 discos para ellos, 2 discos de música infantil que salieron el año pasado, y uno de ellos está ahora nominado al Latin Grammy, que es el volumen 2. Entonces yo había hecho esos proyectos con él y en paralelo yo ya venía investigando el tema de Web3 y el tema de básicamente cómo los creadores de hoy interactúan con estas nuevas posibilidades y con estos lenguajes, básicamente. Esto el año pasado, todo esto que estás contando el año pasado, a principios del año pasado, o sea, yo ya mi hermano grande que trabaja en software, etcétera, si me había hablado hace como en el 2012, yo no le di pelota nunca. El famoso Sebagón. Ahí va, el Seba. Sebagón, había hablado. Sebagón. Y no le di pelota, pero el año pasado me puse un poco más fuerte y obviamente estando acá en Boston, ahí viste muchas oportunidades de gente muy capa que está, viste, no sé, en Harvard, MIT, tenés eventos, conocés gente. Y empecé a investigar mucho el tema. Después en octubre fui al NFT NYC, que es como la conferencia así de NFT más grande a nivel mundial. Y en un momento ahí Isaac me pidió que me contó un poco de esta idea que tenían, que ellos en realidad venían hablando con Edgar Plans, que es el artista, para hacer un show, una película básicamente. Y que le querían como dar como un giro de, en vez de hacer una película y después buscar una audiencia, ¿por qué no construimos una audiencia con un NFT? Y con esa audiencia co-creamos una película. Entonces es como decir, mira, si vos estabas construyendo Star Wars, que vos de alguna forma puedas invertir de alguna forma en Star Wars, sí que esa inversión que hagas sea un security, lo que es considerado un security acá, o sea, una acción,
pero que vos puedas de alguna forma incorporar a esa comunidad en lo que se llama el Writers Room, ¿no? Que es en el desarrollo de la historia y también que tenga una participación en el éxito económico de esa franquicia de entretenimiento. Y ahí le empezamos a dar vuelta y al final básicamente decidimos lanzar una colección de NFTs. Fue justo en el momento donde los NFTs estaban yendo, explotando, fue una locura. Se vendieron 7.777 NFTs, fue sold out en 45 minutos. Para esos 7.777 NFTs hubo más o menos 4.000 compradores, de los cuales tuvimos 1.250.000 requests de gente que quería comprar. O sea, fue una locura. Y con toda la responsabilidad que eso trae. O sea, eso es algo que es un proyecto en el que obviamente sigo trabajando full time en eso y estamos, o sea, con muchísimas cosas por delante. Ahora estamos a semanas de lanzar una segunda colección que se llama Little Villains, que es una colección que si vos tenés un Little Hero va a ser gratuita para todos los Little Hero holders. Ya me va a tocar uno de esos, estoy esperando mi villano. Ya estoy esperando después, bueno, hace poco estuve con Edgar en Gijón, Edgar Plans, el artista, estuvimos en Gijón filmando. Porque él es un artista español, digo, para contar un poquito más, o sea, es un artista español que trabaja en arte del mundo real, no virtual. Claro. Y lo llevaron ustedes, digamos, con toda esta locura a ese mundo virtual. Perdón que se vea ahí, pero voy a mostrar un poco quizás a los que no saben la colección. Sigan hablando. Dale, sí. Por eso, contá un poquito de Edgar para quien no... No, Edgar es un top artist, viste, que, o sea, que un poco la diferencia que hay hoy en el mundo de los NFTs es que hay muchos proyectos que son como muy de diseño y muy de diseñadores gráficos que hacen cosas. Esto es un artista que pone en el MoMA, que decide, que vende sus obras por millones de dólares, que decide pasarse al mundo cripto, básicamente. Entonces hay como los públicos que nosotros tenemos hay como dos grupos grandes que son gente que viene del mundo del arte, que transiciona hacia el mundo cripto, y gente del mundo cripto estamos viendo que está pasando hacia el mundo del arte. Entonces hay una intersección súper interesante. Y bueno, acabamos de cerrar, que eso antes de esta charla estaba justo en el AMA, que anunciamos que cerramos a una celebrity, que todavía no vamos a decir el nombre, se va a decir el miércoles de la semana que viene, muy importante del mundo del deporte, que va a ser executive producer del show y va a ser la voz de uno de los personajes de la serie. Entonces eso va a ser una bomba. Para hablar, quizás para alguno que nos esté escuchando y aún con toda esta charla diga, che, pero ¿qué demonios es esto de los NFT? O sea, si vos tuvieras que hablar en idioma español con alguien que no entiende nada del tema, ¿a vos cómo describirías qué es un NFT y qué función cumple? O sea, vamos a hacer así, la situación es así, Nacho. Vos pasás por casa, yo estoy cortando el pasto el fin de semana. Y me querés vender un NFT de la colección de Little Heroes, me decís, mira, sale tanto, en Ethereum, lo hacen, ¿no? Sí. Bueno. Sí, claro, se pueden ¿Cómo me lo vendés? ¿Cómo me vendés ese NFT? Claro, ahí un poco lo que hay que entender es cuál es un poco el problema que resuelven los NFTs. Y hasta el momento nosotros en Internet no teníamos propiedad privada. O sea, lo que pasó con el Internet es que básicamente nosotros hasta ahora estamos viviendo en una transición donde si vos querías ver una película, antes tenías que ir al cine, ahora lo ves en Netflix. Si querías comprar algo, tenías que ir al supermercado, ahora lo compras en Amazon, por lo menos acá lo compras en Amazon y te lo traen directo a tu casa. Si querés hablar con alguien, lo hacíamos así, a través de Zoom o a través de Twitter, en una plaza pública que sería como Twitter. Pero hasta el momento no teníamos forma de tener como propiedad privada digital. Y ese es un poco el problema que empiezan a resolver los NFT, que son, si bien vos podés tener una copia de mi NFT, podés hacer como un screenshot, una impresión de pantalla de ese NFT, yo, que soy el dueño original, lo voy a poder vender y vos no lo vas a poder vender porque no tenés una forma de comprobar que ese JPG sea tuyo, o sea, que ese JPG original sea tuyo. En el caso de los NFTs hay una forma comprobable a nivel público, que básicamente esa información queda pública en el blockchain. Entonces, hoy en día lo que está pasando con los NFTs es que estamos todavía viendo que la utilidad es principalmente lo que les llaman profile picture, que son fotos de perfil donde la gente antes para, no sé, alardear se compraba un Rolex, o se compraba un auto muy caro, se compraba un apartamento muy caro. Ahora la gente, como nuestra vida es cada vez más digital, cada vez pasamos más tiempo en el mundo digital que en el mundo real,
lo que decides hacer esas inversiones, hace más sentido que vos inviertas en un asset digital de que solamente inviertas en assets físicos. Entonces, si yo le pregunto a mis sobrinos, por ejemplo, hoy qué quieren de Navidad, probablemente el regalo que me pidan va a ser algo más digital que físico. Van a querer algún, no sé, skin de Fortnite o lo que sea. Entonces, como que los NFT surgen un poco en ese contexto. Ahora, las utilidades que pueden tener son muy, muy variadas. Entre ellas, por ejemplo, no sé, en el mundo del arte, si vos querés mover una obra de arte, antes es muy complicado mover una obra de arte por temas de seguro, por temas de etcétera. En cambio, si vos lo que estás moviendo es el NFT, es algo que vos podés rápidamente comprobar que sos el dueño de un asset sin tener que estar moviendo físicamente ese asset. Nacho, discúlpame que te corte porque voy a dar un ejemplo de eso que diste. En Uruguay se creó el primer museo virtual en el metaverso con venta de NFTs, obras de arte de NFT. No sé si sabés que es Sichero, si no me equivoco. Esto, Mirá. y nada, es una artista que tenía obras, que obviamente con la pandemia se le complicó un montón todo el trabajo, y decidió hacer el primer museo virtual donde él vende sus obras, que ya ha recaudado más de cientos de miles de dólares, o sea, salió nota en varios medios populares de Uruguay, como El Salvador, El País, etc. Y además vende obras de otras personas. Entonces vos, la obra es un NFT y vos paseás dentro del museo, el NFT que te gusta lo comparás. Creo que está bueno el ejemplo de darlo, y es un ejemplo de Uruguay, o sea, nace en Uruguay eso. Sí, Claro, Nacho, y ahí, sí, dale, yo creo que termina una cosa interesante es que realmente algo revolucionario es que vos puedas intercambiar valor sin que haya un intermediario. Entonces, eso, sobre todo para los artistas y sobre todo para los músicos, que probablemente la música sea como el área dentro del mundo del arte y del mundo del entretenimiento que está como más devaluada y donde tenés más oportunidades para pinchar un poco ese globo donde hay tantos intermediarios que están capturando la mayor parte del valor. O sea, vos hoy en día, si sos un artista y firmás con una discográfica, entre lo que se queda la discográfica y lo que se queda la plataforma de streaming, de repente recibís un 10, un 20% del valor que se genera. En cambio, con estas tecnologías podés invertir la balanza y vos quedarte con un 80, 90% y que los intermediarios se queden con un 10, 15, 20%. Entonces, eso para el mundo, en vez de que tengamos, no sé, 1000 músicos en todo el mundo, podemos pasar a tener, no sé, 5000 músicos, porque capaz que hay más gente que se quiere dedicar a eso. Y te hablo de eso, de música, te hablo de fotografía, te hablo de los creadores en general. O sea, hay muchas oportunidades ahí de que todas estas industrias creativas encuentren como una nueva ola para su... Seguido a esto te voy a preguntar un poco qué opinás respecto al mundo de las marcas. Nosotros como agencia es un tema que obviamente siempre estamos pendientes. El mundo de las marcas y los NFTs, o sea, qué visualizamos para adelante, pero antes de eso, digamos, y habiendo yo también vivido desde un lado más, si se quiere, de usuario y los últimos meses haber estado ingresando en varias colecciones y demás, también un sentimiento que a veces a uno le queda viendo colecciones que tuvieron ese hype enorme, o sea, tuvieron una moda tremenda. Y después, que no es el caso de Lil Heroes, que está súper activa y siempre en el Discord y la comunidad y haciendo los amas estos para que la gente sepa cuál es el roadmap y demás. Pero hay muchas otras colecciones que han vendido un montón y después medio como que han desaparecido y han generado como un posicionamiento, creo, de que, che, estos locos hicieron una colección, se forraron de guita. Y ahora, claro, tengo una figurita acá en mi celular que la pagué un montón de guita y ahora no vale nada. Digamos, ¿cuál es tu creencia respecto al futuro de los NFTs? O sea, vos creés, yo tengo mi postura, pero digo, vos creés que esas colecciones de criptoarte eran dibujitos de colores que explotaban durante, no sé, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, ¿tienen futuro o hacia dónde crees que los NFT están yendo? Sí, yo creo que lo que empieza a dividir ahí un poco las aguas, o sea, dos cosas. Primero, desde el lado de los proyectos de NFTs y después desde el lado de las marcas, de cómo pararse y de cómo tener un poco de la referencia de qué hacer, porque es todo muy, muy nuevo. Desde el punto de vista de las colecciones de NFT, yo creo que ahí lo que está partiendo un poco las aguas es cuáles son los proyectos que tienen una utilidad a mediano o largo plazo. O sea, cuáles son los proyectos que no es simplemente que, como decís, sale, hacen un mint, a veces son a 0.7 Ether un mint y después al otro día no hay nadie en ese Discord, no hay nada pasando, no hay un roadmap claro y es como lo que llaman un slow rug pull, que es agarran todos esos fondos, esos 10, 20 millones de dólares que recaudaron en el mint y los tipos desaparecen.
los proyectos que tengan un roadmap claro a mediano o largo plazo y que sobre todo que tengan lo que le llaman doxer teams, que son gente que sepas que son gente seria. O sea, el proyecto que nosotros, por ejemplo, no para ser como autorreferencial, pero Exile, que es uno de los partners de Little Heroes, es una empresa que viene haciendo proyectos en Hollywood hace muchos años, que ha trabajado con todas las plataformas de streaming. Edgar es un artista que pone en el MoMA y que está en el día a día en el Disney. Entonces es alguien que vos podrás hacer mejor, peor el laburo, pero sabés que no es alguien que va a estar, que no se va a desaparecer. Pasó algo ahora hace poco con el NFT del primer tweet de Jack Dorsey. De Jack. Se sabía que pasó algo ahí con el capa. Ahora me dice Nacho, no, sí es mi socio el que hizo el NFT. Pero la persona que estaba detrás de la venta de ese NFT era una persona que ya tenía una popularidad con el tema NFT bastante nefasta. Y pasó algo medio raro, sí. Si me equivoco. No, hay que tener mucho cuidado y sobre todo viéndolo del lado de las marcas, que ya son marcas. Te quería preguntar sobre las marcas también eso, cómo veías en el mundo de las marcas los NFTs. Nosotros hace poco hablamos con Sandbox y Sandbox, una de las cosas que nos decían es que ellos ven a muchas marcas que llegan a decir, bueno, quiero comprar terreno acá y compran el terreno, pagan cientos de miles de dólares, a veces millones de dólares, y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No tienen ni idea de hacer. Claro. Porque es subirse a la ola sin un plan claro. Hacer el check es para que el tipo de marketing haga el check de We are in the metaverse y después ¿qué pasa? ¿Viste? Entonces, es todo muy nuevo, hay que tener mucho cuidado con qué proyectos te alías, hay que tener mucho cuidado y siempre pensar en, esto es una oportunidad para interactuar con usuarios, o sea, es una oportunidad que si vos querés hacer una película, que lo puedas financiar esa película de forma descentralizada, pero como el trade-off de eso es, ok, pero esta comunidad son inversores y tenés que de alguna forma incluirlos en la conversación. Ellos van a tener que tener algún tipo de participación en cómo se crea esta película, hay que ver cómo ir premiándolos a los que hayan hecho más trabajo para esa película, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que son nuevas reglas de juego, es como una especie como de Disney descentralizado, por decirlo de alguna forma, lo que se está empezando a construir en muchas de estas franquicias de entretenimiento. Y eso es una respuesta a cómo está el Internet hoy. O sea, porque todo esto surge porque básicamente el Internet se ha convertido como casi una tele de 5 canales. O sea, así como pasó con la televisión, que llegó un momento que nos pudrió y vino el cable, la televisión eran 5 canales donde no había nada que te interesara. Y hoy el Internet ha pasado un poco eso, donde vos para hacer cualquier cosa siempre terminás pasando por esos mismos 5 canales y los que capturan gran parte del valor de lo que hacen los creadores son estos 4 o 5 canales que son Google. Tiene mucho, está buenísimo lo que estás comentando, porque realmente ha pasado eso en Internet también. Al final terminás entrando a 4 o 5 cosas. Sí, los grandes players. En los grandes players y en realidad es algo gigantesco. Está muy bueno lo que acabas de comentar, Nacho. Y también creo que el Internet se ha convertido como en una especie de como si vos tuvieras una ciudad donde para entrar a la peluquería tenés que usar una camiseta, pero cuando salís de la peluquería te la tenés que cambiar y pasás a la panadería y te tenés que poner otra camiseta. Entonces no hay interoperabilidad entre los distintos lugares de Internet. Entonces si vos compraste algo, Internet y me refiero al mundo digital que hemos construido. O sea, si vos compras algo en Fortnite no lo podés usar en Kingdom Rush y si lo compras en Kingdom Rush no lo podés usar en no sé dónde. Entonces, pero vos visualizás que esa interoperabilidad va a estar en los próximos 5 años, o sea, que un personaje pueda, digamos, o un NFT pueda intervenir en distintos juegos, en distintas cosas, o sea, porque digo, eso tiene una complejidad también técnica alta. Sí, no lo tengo claro, o sea, locura, no lo tengo, pero no lo tengo claro. Y la gran pregunta ahí es qué van a hacer estos grandes players que se les está empezando a escapar la tortuga. O sea, vos ves hoy, por ejemplo, y todo esto cambia muy rápido, o sea, incluso cambia rápido en el mundo web 2. O sea, vos ves hoy lo que está pasando con TikTok versus Instagram. Instagram está muriendo y TikTok se lo está comiendo en los panes. Y esto es algo que hace 6 meses capaz que no era tan evidente, pero hoy ya hay una diferencia abismal. Y hoy las marcas, por ejemplo, tienen que estar en TikTok y tienen que tener una estrategia muy clara en eso. Entonces, Nacho, vos visualizás, por ejemplo, el mundo de los NFTs, y siguiendo con el tema marcas, como activos digitales cada vez más vinculados con el mundo de los productos reales. O sea, por ejemplo, ¿no? Que esto creo que es algo que se empieza a ver. De hecho, es decir, me compro un auto y ese auto al mismo tiempo viene con un NFT del auto que está en mi wallet digital y que teniendo el NFT de ese auto quizás, no sé, obtengo beneficios de la marca de auto, como por ejemplo descuento en el service o en repuestos o en el seguro. O sea, se conecta además con la comunidad de la gente que tiene el mismo auto, la misma marca. O sea, eso que todavía
¿no? Estando a 8.500 kilómetros para el sur, parece muy de futuro. Estando vos en Boston, ¿sentís que eso es algo que esté cercano para Sí. que sea masivo, que las marcas tengan sus propios NFTs? Sí, 100%. De hecho, uno de los paneles en que participé en NFT NYC hablaba de eso, que es básicamente la unión entre el mundo físico y el mundo digital. O sea, ¿qué es la realidad? Cuando vos preguntás de qué es la realidad no es ni el mundo físico ni el mundo digital. O sea, es la intersección entre esos dos mundos donde estamos constantemente. Es estar en WhatsApp, pero a su vez hablar con el compañero de oficina que tenés al lado y después mandar un mail y después grabar un video. O sea, es la mezcla, estamos permanentemente pasando del mundo físico al mundo digital. Entonces, si una marca está viviendo solamente en el mundo físico y lo que utiliza en el mundo digital es solamente como advertising y no hay un valor concreto que se pueda monetizar ahí, creo que hay una oportunidad que se está perdiendo porque estas marcas ya tienen una audiencia y ya tienen un público muy, muy fuerte. Ahora, el desafío es, si ese NFT después yo lo revendo, ¿cuál va a ser el royalty que se le va a dar a esta marca? ¿Lo puedo revender o no lo puedo revender? ¿Quién es el propietario? La propiedad intelectual. Si alguien modifica este NFT, si alguien quiere hacer una colaboración entre este NFT y otro NFT. O sea, es un mundo que está yendo más hacia la descentralización, donde hay que entender un poco también cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, cómo se para una marca que es un Titanic, que vos para mover el timón de ese Titanic es tan complejo, pero si no lo movés, hay otras marcas que ya están avanzando a otra velocidad. O sea, nosotros, me acuerdo, había una de las charlas que daba uno de los capos de Budweiser a nivel mundial y el loco decía eso, que ellos, el gran problema que tienen es que es una marca tan grande y quieren hacer determinados cambios, pero es muy difícil moverse a la velocidad del mundo cripto. Viste que en el mundo cripto hay mucha gente de menos de 20 años o de menos de 25 o 30 años que han hecho plata muy, muy rápido y que lo que quieren es como lo que llaman flip, ¿viste? Dar vueltas a esos NFTs, cobrar y irse al próximo proyecto. Entonces, es muy loco todo lo que está pasando y hay que tener también cuidado para entender cuáles son las cosas reales y cuáles son las cosas que no están bien manejadas o cosas que son simplemente engaños, rug pulls. Aprovechando estos últimos 10 minutos para respetar el tiempo tuyo y de todos, digamos, hoy lo que hay en Lil Heroes es una colección de NFTs que ustedes vendieron, que se pueden ahí visualizar en la plataforma, en el marketplace OpenSea. Cualquier persona, digamos, teniendo Ethereum, digamos, puede comprar. Que hay un Discord, que es la plataforma que se utiliza centralmente para poder estar al tanto de las novedades. Que de hecho el Discord de Lil Heroes nos habla, el Discord de Pimo viene y comenta cosas. Tienen ahí el bot. Funciona muy bien, funciona muy bien el bot. Sí, bueno, sí. Pero digamos, el roadmap para adelante es terminar donde, o sea, Lil Heroes, terminar por ejemplo en una serie de Netflix donde los personajes estén en la serie y donde por ejemplo en mi caso que tengo la suerte de tener un par de Lil Heroes, pueda ver mi personaje, que yo soy el propietario, en la pantalla y decir, che, ese es mío y aparece ahí en la serie. ¿Eso es algo que está en el plan? ¿Hacia ese lugar están yendo? 100%. Lo que estamos todavía resolviendo, es también a nivel de... O sea, la película, eso lo vamos a hacer seguro y de hecho ya estamos... Vos decís que no vendo, entonces espero... Como dicen, not financial advice, pero... no, pero sí, o sea, vos tirame la inside information que queremos acá. O sea, lo que No, agüito no, Nacho, decime. Yo por la duda estoy esperando. ¿Dos tenés? ¿Dos acabamos de anunciar recién, que eso es una bomba, es que tenemos no puedo decir el nombre, pero tenemos a una celebrity muy, muy, muy grande a nivel de Estados Unidos, que va a ser la Executive Producer, que eso se va a anunciar el miércoles de la semana que viene. O sea, el show va a ir seguro. Lo que estamos todavía resolviendo bien es cómo hacemos a nivel de propiedad intelectual, de si podemos incluir el Lil Hero específico de Pablo Abuela y si lo usamos, le podemos dar algún tipo de royalty a Pablo Abuela o no. O sea, sería bueno, me gustaría que eso se hable. Me gustaría que se hable eso. Bueno, es la cosa que tiene eso, ¿no? Porque da la charla a él y... Qué bueno. No, a ver, entonces todas esas partes se están haciendo y también hay como, no sé, nosotros tuvimos le dimos Lil Heroes a J Balvin, que lo tiene hasta el día de hoy de foto de perfil, también a Carreza, que es Premio Nobel de la Paz,
y hay otros más que se van a sumar ahora para el Little Villains, que también va a ser una bomba. Los vi. Yo estuve hace 2 semanas, o la semana pasada estuve en Gijón, en España, con Edgar. Estuve en el estudio de él, fue una locura, vi todos los Little Villains que se vienen ahora. Es una locura todo lo que se viene por delante. Pero sí, o sea, en resumen, hacia dónde va el roadmap, básicamente la película es como el North Star así que tenemos, pero también queremos tener una presencia muy fuerte en el metaverso, y para eso estamos hablando con distintas plataformas, estamos hablando con Sandbox, con Decentraland, con otras plataformas, para ver un poco cómo podemos llevar esta comunidad, que hoy tenemos casi 100.000 personas en Discord, llevarla a básicamente alguna de estas plataformas e integrarlo con las colaboraciones que estamos haciendo con marcas. Ya estamos en conversaciones con 2 marcas, con una de ellas estamos en la etapa de contract signing, firmando el contrato. Y queremos ¿Qué tipo de acciones? O sea, digo, que no cuentes las marcas quizás por pero ¿qué tipo de cosas se podrían hacer? Básicamente tiene que ver con tener assets de esa marca en formato digital en el metaverso, y que de alguna forma esos assets en el metaverso se puedan utilizar. Eso por un lado, y después tener elementos físicos, merchandising físico de esa marca que podamos distribuir a holders de Little Heroes. Y por otro lado, ver que eso es algo que todavía estamos pensando bien cómo ejecutarlo, ver la opción de tener como honoríficos específicos con esa marca, que tenga algún tipo de hint a esa marca en los honoríficos. Esos son como las 3 líneas que estamos viendo. Y después hay otra marca que también es muy interesante todo lo que estamos armando, que eso todavía está un poquito más te diría que para dentro de 2 meses más o menos que lo vamos a poder anunciar. Así que nada, hay mucho laburo. Interesante. Digamos, para ir cerrando, un poco contanos para dónde está yendo también tu vida. O sea, ¿tenés pensado quedarte allá por Boston? ¿Tenés pensado volver a Uruguay? ¿Tu foco descubriste una pasión en esto de los NFTs, o en realidad tu foco es la música y ese es el lugar donde vas a seguir recorriendo? Digo, ¿qué nos puedes contar un poco de qué se viene? La idea es quedarnos seguro por acá. O sea, yo acá armé un estudio acá en Boston. Mi esposa está terminando Berkeley y después de eso va a ser un máster, así que seguramente nos quedamos a quedar por lo menos 2 años más acá en Boston. Yo gran parte del laburo que hago es en Los Ángeles, entonces estoy entre Los Ángeles y Boston, viajo una vez por mes más o menos para allá. Hay una posibilidad de en algún momento irnos para Los Ángeles, no lo descartamos. Aparte tenés como 6 horas de vuelo, ¿no? Claro, es un montón, y cada vez que vas quedas hecho pelota, entonces... Claro, es un montón. Igual lo bueno que tenés de acá, de Boston, que también son 6 horas para Europa y 6 horas para... O sea, estás en el medio también. Estás medio como en el medio y estás al lado de Nueva York, entonces... Y a mí, o sea, me gusta más Boston que Nueva York, entonces... igual, o sea, el 99% del laburo que hago es remoto, o sea, no podría estar en Montevideo, podría estar en cualquier lado. Lo que sí es verdad que las relaciones, los vínculos los haces en las ciudades, y tenés que tener una presencia de alguna forma en esos lugares. Entonces, estar cerca de esos puntos de contacto es importante. Sí, o sea, por más home office, el cafecito, la cerveza, estar, eso sigue siendo clave. No, es clave eso. O sea, al final, no sé, yo por ejemplo a Edgar los conocíamos, pero no teníamos, viste, como un vínculo tan cercano, y ahora que estuve allá con él, estuve 2 semanas con él filmando 24 horas, fuimos a comer a jamón serrano, viste, jamón ibérico allá no sé dónde, y ahí es lo que avanzás estando en contacto real con las personas es incomparable. Entonces siempre tenés que estar en determinados lugares, en determinadas ciudades tenés que estar ahí. Así que sí, por ahora la idea es quedarnos en Estados Unidos, y bueno, más adelante veremos. Buenísimo. Mati, ¿alguna pregunta? No, le tiré al chat a ver si quería hacer alguna pregunta. El chat me parece que está escuchando atentamente a Nacho, pero nada, la verdad que un honor haberte escuchado, Nacho. Impresionante todo lo que haces, o sea, y todo lo que te vas a hacer es impresionante. Vamos a ver qué pasa todavía ahí con el Hero, pero buenísimo todo. Así que nada, te vamos a estar siguiendo totalmente la carrera. Acá la gente te comenta que sos un genio, así que nada, esperemos poder seguir en contacto, y bueno, capaz que en algún momento hacemos otro stream y vuelves a contar. Es uruguayo. Es un talento uruguayo. Así que, de verdad, gracias. La gente acá te sigue agradeciendo. Estás muy despegado con la gente, así que nada más que palabras de agradecimiento.
Y nada, si haces Lo, algún- lo- si lo haces- esperamos por la agencia cuando venga. cuando ¿no? vos quieras, Esperamos. vení a la agencia, vení, trae algún código de videojuego de regalo, no va a pasar nada. Algún NFT. algún puede traer. NFT. Algún NFT. Saca del bolsillo. algún ahí, ¿no? NFT me lo pasás. Así que, no, pero buenísimo, Nacho, la verdad es un genio espectacular. Creo que dijo además cosas súper interesantes del tema NFT, de un poco de internet, de lo que pasa con internet también, de por qué surgen los NFT. Estuviste muy claro, así que Nacho, Buenísimo. ídolo total, buenísimo. No, gracias a ustedes. O sea, es un placer charlar y ponernos al día y estamos acá para lo que necesiten. Buenísimo, Nacho, nos vamos Gracias, despidiendo, Nacho. entonces. Y gracias a todos por sumarse. Saludos. Chao, chao. Muchas gracias. Arriba. Chao, chao. Bueno, Arriba. nos vamos despidiendo, voy a pasar acá un segundo Qué grande, Nacho. para saludar a la gente, pero bueno, nada, gracias a todos por estar. Nacho, Te pegado. no sé, quiero vivir con él, iba a decir si tenía lugar en Boston. No, pero ahora le preguntamos. Fuera del aire le preguntamos y Pero bueno, nada, muchas gracias a todos por estar, así que nada. Bueno, vamos seguimos arriba. acá, nos Muchas vemos. gracias. Que pasen bien. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.